Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Jerusalén, con Pascal Roy, para seguir las noticias de lo que sucede en Israel, pero como esto es doble vía, también le contaremos desde España lo que nos sucede a los judíos aquí, que no es poco en estas últimas horas y días. ¿Qué tal, Pascal? Hola, hola Jorge. Sí, no es poco, nunca es poco desde este lado del mar Mediterráneo y desde el tuyo también, la verdad. Y desgraciadamente voy a empezar hoy y voy a empezar yo y hoy con unas malas noticias, unas últimas malas noticias que tienen que ver con un atentado que se ha producido hace un par de horas, 3 horas en el paso fronterizo de Allenby. Es el paso entre Cisjordania y el West Bank, muy conocido por pues, muchos turistas que a veces lo cruzan para ir a Jordania. Lo cruzaban porque ahora es más complicado, pero bueno, es un paso por donde pasa mucha gente, mucho material, y fíjate que también pasa la ayuda humanitaria para Gaza, y es precisamente desde un camión de ayuda que saltó un terrorista. De momento lo que sabemos es que era de ciudadanía jordana. Ha sido abatido por las fuerzas israelíes que estaban en el lugar y vino con armas, vino con una pistola y con cuchillos. La pistola aparentemente se atascó en algún momento y siguió con una navaja y consiguió acuchillar a 2 israelíes que resultaron muertos. O sea que el balance de momento son 2 israelíes muertos que estaban en el lugar. Todavía no conocemos su identidad y varios heridos. Entonces, como decía, estaba en un camión de ayuda humanitaria dirección a Gaza. Sí, me llamaba la atención de esta noticia que en general esto es un puesto de control internacional por el cual pasan muchos árabes, pero que hubiera israelíes allí, a menos que fueran soldados o agentes de aduana, no me parece que es un sitio, digamos que no hay mucho tráfico de turistas hacia Jordania como para que encontrasen No, para allí. nada, son agentes de seguridad. ¿Te acuerdas que hace un año más o menos pasó exactamente lo mismo en el mismo sitio, mismo punto, 4 israelíes muertos que más o menos trabajaban en tareas de seguridad o de limpieza, incluso podía haber alguno. Y efectivamente, son muchos árabes, palestinos, jordanos que van de un lado para otro, muchísimo, muchísimo. Y incluso los camiones que pasan por Jordania también reciben inspección por parte de las autoridades jordanas. Se ve que aquí no hicieron bien su trabajo y es la mitad del trabajo, que es importante, porque también después, cuando pasa la frontera, tiene un control por parte de los israelíes. Ujú. Sí, pero me imagino, no es que vaya a disculpar a los jordanos, que ellos tienen más órdenes de revisar a ver si en la carga, y esto posiblemente fueran armas que tenía en la cabina por donde entraba el camión, es decir, que a menos que bajase de la cabina, inspeccionaran la cabina, levantaran los asientos, a ver, pero que evidentemente eso no lo han hecho. No lo han hecho Mm. bien porque es evidente que esto ha pasado y desgraciadamente pues tenemos 2 muertos que seguramente, digo yo, serían trabajadores en ese punto de control, no soldados, porque si no se hubieran defendido en ese mismo momento, ¿no? Bueno, Ya. ya ampliaremos la noticia cuando tengamos más datos. Bueno, más noticias efectivamente tienen que ver con Gaza, con las últimas operaciones, ¿no? De, de las fuerzas de Tzahal, que ya entraron de forma masiva, de forma oficial también. O sea, el lunes ya realmente entraron tanques, infantería. Poco a poco es todo muy paulatino. Es una ciudad grande. Recordamos que tiene entre 800
800.000 y 1 millón de residentes que ya están evacuando hacia el sur. Las fuerzas israelíes hacen todo lo posible para que evacúen cuanto antes, pero bueno, todo se hace de forma muy organizada según las fotos que hemos podido ver. Se calcula, y es una cifra que nos llegó esta mañana, se calcula que más de 400.000 personas ya habrían huido de la ciudad de Gaza para refugiarse en zonas humanitarias ya acondicionadas en el sur de la franja, en la costa sur, que ya han recibido material especial para tanta gente, es decir, muchísimas carpas, muchísimo material portátil, podríamos decir, desde cocinas hasta sanitarios, se está acondicionando. Por supuesto que son condiciones muy precarias, siempre es doloroso ver a gente huyendo de sus casas para luego refugiarse en sitios donde no saben cuándo van a salir. Pero esa es la realidad, es una realidad de guerra que Israel sigue realizando con las órdenes de evacuación apropiadas para precisamente no herir, no matar a los civiles, cosa que para Hamas es complicado. Entonces hemos visto ya desde hace varios días y varias semanas, sino varios meses ya, muchísimos bloqueos por parte de Hamas para que la misma población no evacúe los sitios de su residencia, bloqueos en las carreteras, mensajes de amenaza, a veces amenazas físicas o molestias físicas que les proporcionan, que les propician. Pero bueno, podemos decir, según nos revela Tzahal, que podemos decir que más de 400.000, que es casi la mitad, si no la mitad, de los gazatíes ya habrían evacuado, y a medida que los barrios se van vaciando, siguen avanzando las tropas de Tzahal. Y yo personalmente creo que esa es la presión, más que destrucción. Es decir, destrucción de infraestructura terrorista la hay, la habrá, seguirá habiéndola. Eliminaciones de terroristas también, que se refugian en los túneles. Sabemos con esas tácticas de guerrilla urbana, saliendo de túneles de vez en cuando, habrá eliminaciones de terroristas. Pero la presión más fuerte para Hamas ahora es la pérdida de control sobre la población. Es decir, que ese es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta Israel desde el principio, desde hace casi 2 años, de intentar o de hacer todo lo posible para que la población se desligue de Hamas y que ya de alguna forma no confíe en Hamas, no tenga ninguna posibilidad de depender de ese grupo terrorista. Y el hecho de ver para el pueblo palestino, el pueblo gazatí, a, a tanta gente en las calles de forma tan rudimentaria, de forma tan difícil, huyendo de su casa para ir al sur, es una medida de presión contra Hamas también que está persiguiendo Israel. No lo podemos negar. Ujú. Bueno, de todas maneras, fuera de eso, las cifras, incluso las que dan los palestinos de muertos, que no han variado muchísimo, es decir, que no se ha disparado tanto de momento, ¿no? No, la verdad que no. Las famosas cifras del famoso Ministerio de la famosa Salud, del famoso grupo terrorista Hamas, indican entre 10, 20, 30 cada día. O sea, yo creo que lo apuntan un poco al azar, pero es verdad que no refleja una masacre, ni mucho menos en el terreno, porque Sahel está avanzando de forma muy, muy lenta. Está esperando que todo se vacíe y mientras, como le decía, se vaya vaciando, pues progresarán los tanques y los soldados de Tzahal. Parece ser que desgraciadamente un soldado haya muerto estas últimas horas, pero estamos esperando confirmación. No se ha, yo lo estoy viendo en Twitter, pero no ha salido todavía en los informativos ni en los periódicos israelíes.
bajas va a haber. Es un poco, no hay que olvidar que la cúpula militar de Tzal no estaba muy para la labor, es decir, que se pronunciaron, el jefe de Estado Mayor se pronunció bastante en contra de esa operación. ¿Por qué? Primero porque pone en peligro a los rehenes que siguen vivos y porque pone en peligro a los soldados de Tzahal. Y es una ecuación muy difícil. Hay que entender el etos del pueblo judío para que arriesguen su vida jóvenes soldados para salvar a, ¿cuántos quedan? Unos 18 con vida todavía, 20 con vida. Pero es así, es la decisión que al final ha tomado el gobierno y con muchísima cautela y esperemos que las noticias de este soldado muerto no se, no se realicen, pero es así, está avanzando de forma prudente. Ujú. ¿Y en los otros frentes hay alguna novedad? O sea, los hutíes, que últimamente se hablaba mucho, no sé si hay Hezbollah o Irán levantaron la cabeza nuevamente o hay alguna novedad en otro aspecto. Sí, mira, aquí viviendo en Israel estamos siempre al loro de los distintos frentes y de vez en cuando nos llegan noticias, de vez en cuando nos llegan misiles, por supuesto, porque de los hutíes siempre tenemos noticias, tenemos misiles o drones que nos llegan ah, desde Yemen, ah, pero últimamente menos, fíjate. Y yo creo que los últimos bombardeos de Israel contra muchas infraestructuras de los hutíes, tanto en la capital Sanaa como en el puerto de Hodeida. Yo creo que han sido muy dolorosos para ellos porque realmente recibimos menos drones, menos misiles hasta que puedan recapacitar, eso seguro, pero de momento estamos un poco tranquilos. Y el último misil disparado fue ayer, 17 de septiembre, un misil disparado, pero que cayó fuera del territorio israelí. Hasta que tampoco tiene puntería de momento, esperemos que, bueno, las reacciones de Israel surtan efecto, eso lo esperamos. Y en los distintos frentes, además de Yemen, además de los hutíes, pues una cosa de lo que se nos habla mucho en los medios de comunicación occidentales es que Israel sigue bombardeando día sí, día también varios puntos del sur, sobre todo de Líbano, pero no solo, también en el valle de la Bekaa y también en la región de Baalbek. En cuanto vea una amenaza, es decir, un miembro, una infraestructura, un almacén de armas de Hezbollah, los destruyen. Y ha habido muchos drones cazando vehículos últimamente, de los que no salieron vivos estos miembros de Hezbollah. O sea que mientras no haya, ¿cómo decir?, un plan o un acuerdo bajo los auspicios de Estados Unidos, está en preparación, pero todavía no ha entrado en vigor, Israel realmente sigue controlando el espacio, todos los espacios que necesiten para ir en contra de Hezbollah, que sigue siendo una amenaza, aún muy debilitada, pero amenaza para Israel. Y como sé que vas a hablar de España, te hablaré de otro frente que está ahora más apacible, podríamos decir, y esto me daba la reflexión, o me inspiraba la reflexión siguiente, es que Israel habla muchísimo más con Siria últimamente que contra España, por ejemplo, con la que hay una crisis de mucho calado. Simplemente con Siria te digo que las autoridades sirias, incluso el presidente sirio, Ahmed al-Shara, anunciaron que las negociaciones actuales con Israel se concluirán dentro de fin de año, o sea, de este año, para desembocar en un acuerdo militar, acuerdo de seguridad, sobre todo para el sur, porque Israel sigue teniendo control de varios puestos de vigilancia en el sur de Siria, sobre todo en las zonas donde hay una mayoría drusa, por ejemplo. Por ejemplo, la región de Sueida, donde hubo estos ataques
de corte, ah, de corte racista, sectario, perdón, de corte sectario en julio, pues donde ahora hay más tranquilidad, pues Israel está como muy encima de ello, controlando esta zona y también por cuestiones de seguridad. Por ejemplo, se prevé que en el acuerdo Israel tendrá derecho a una zona de, por supuesto, una zona desmilitarizada, pero también una zona donde podrá actuar, por ejemplo, usar el espacio aéreo del territorio sirio para llegar más fácilmente al vecino iraní, que es Ujú. también entre las negociaciones ahora que están en la mesa. Bueno, como tú adelantabas, hoy el problema de los judíos no está solamente, o ni siquiera principalmente, si miramos de forma objetiva, en Israel. Y uno de los focos más candentes, como dices tú, aunque no tiene víctimas mortales, es aquí en España. Lo que está pasando en España no ha pasado por lo menos en todos los años de democracia que tiene España desde la muerte de Franco, ¿no? Desde el año 75 en adelante. Eh, ¿Por qué digo esto? Primero porque ya muchas, eh, son muchos los vectores antisemitas que están actuando de forma paralela. Y cuando digo de forma paralela no quiero decir coordinada, pero podría serlo. Es decir, que tenemos acciones antisemitas de la extrema derecha, los neonazis, etcétera, etcétera, y tenemos acciones antisemitas de la izquierda. Y a veces es muy difícil saber quién es quién, incluso cuando se producen estos ataques o atentados o insinuaciones. Vayamos por alguna cuestión. Mira, nosotros aquí en la Federación de Comunidades Judías de España tenemos un observatorio sobre el antisemitismo. Y cuando hay un atentado de estas características, pues aparece publicado ahí, aunque solamente la información básica antes de que se pueda conocer más. Y en general, pues posiblemente aparezca uno al mes en los últimos meses, y eso ya es mucho más de lo que había antes. Pues en estas últimas 48 horas tenemos una avalancha de cuestiones que tienen que ver con antisemitismo, antiisraelismo aquí en España, y que como siempre repetimos la definición de la IHRA, la International Holocaust Remembrance Alliance, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que dice que el antisemitismo no afecta solamente a los judíos, sino también a aquellos que no se pronuncian contra los judíos. Y eso también estamos viéndolo, por ejemplo, en una librería en la zona de Barcelona, en Sant Cugat del Vallès, que recibió pintadas en las cuales decían cómplices de Israel, porque la dueña es una señora que tiene amigos judíos, ¿vale? De eso hablamos, pero en las últimas 24 horas, los alumnos de varias universidades que están en la zona oeste de Madrid han Ya he visto, recibido, han recibido un papel donde le dicen ratas judías, Palestina vencerá. Y aparecen dos banderas, encima la bandera de Palestina y abajo la bandera nazi. Entonces, por eso te digo de que esto tiene pinta de ser de extrema derecha, ¿no? De los neonazis. Pero yo no pondría las manos en el fuego tampoco por esto. Y también en las últimas 24 horas apareció en un colegio público de una localidad, de un pueblo en la provincia de Alicante, a la que acuden alumnos judíos, eso dice la noticia, pintada la estrella de David, igual a esvástica y Estado de Israel, nazis del siglo XXI. Es decir, que aquí grupos de extrema izquierda acusan a Israel de ser nazis, ¿no? Estos son los momentos últimos, pero como digo, hay otros que todavía se están verificando,
También tenemos alguna noticia que tiene que ver con la universidad y el boicot a una profesora de la universidad que estaba invitada por la Universidad de Salamanca, pero como es israelí, aunque ella es reconocida internacionalmente por los procesos de detección de mentiras durante entrevistas policiales. O sea, aquí no había cuestiones de política, ni de palestinos, ni nada. Pues la Universidad de Salamanca recibió amenazas de un grupo de estudiantes, que no es un sindicato normal de estudiantes, sino un grupo de estudiantes, y decidieron anular las charlas que daba esta mujer, dice, para, como dicen, salvaguardar el orden. Es decir, el orden es darle la razón a los grupos, que en este caso puede ser neonazis o de extrema izquierda o de extrema derecha, pero que da igual, hacen lo que ellos quieren. Y también hay otra noticia que me gustaría comentar, que es algo que seguramente habrán visto también en la prensa israelí, porque eh, el presidente español ha salido estos días a decir de que va a tener un embargo de armas a Israel. Bueno, no, estos días, lleva diciéndolo ya más de un año, creo, pero al menos varios meses, pero esta vez apareció en declaración oficial en una mesa rodeado de sus ministros diciendo no se va a tener ninguna compraventa de armamento israelí. Pero resulta que los números ahí están y siguen comprándose armas a Israel. No se ha anulado, entre otras cosas porque cuando se ha comunicado que, por ejemplo, había un pedido muy grande de elementos militares que superaba, creo que el medio millón de euros, no, no, perdón, los 500 millones de euros, pues resulta que ya habían adelantado 150 millones. Y eso, si ahora dice el gobierno, anulamos la compra, ¿quién va a pagar esos 150 millones que pagó España después de haber dicho de que ya no le compraba a Israel? Sí, dime. Tú y yo vamos a pagarlo, Bueno, contribuyentes. bueno, exactamente, los contribuyentes españoles van a pagar eso y van a pagar posiblemente muchas cosas más, porque la Unión Ciclista Internacional, pues no le gusta nada lo que está proponiendo España. No olvidemos que la Vuelta Ciclista a España, primero, que es una organización privada que tiene muchos anunciantes, muchos promotores, pero que la organiza no España, sino la Unión Ciclista Internacional. Y ha dicho que lo que ha pasado es no es de recibo. Es decir, vamos a ver, ponemos las cosas en contexto. Las grandes carreras ciclistas son las de Francia, el Tour, el Giro de Italia y la Vuelta Ciclista a España, y todas ellas organizadas por esta organización. Y en esas otras vueltas ciclistas o tours o como se llamen, no pasó lo que pasó en España. Y no salió el jefe de gobierno a decir, yo estoy con los manifestantes. Y no negó el gobierno que hubo problemas porque lo hemos visto todos por la televisión, que no fueron cuatro que protestaron, sino que hubo tumultos y que tampoco en otros países hubo problemas que se fueron denunciados por los sindicatos policiales diciendo de que ellos pidieron refuerzos para contener a lo que veían que iba a pasar y no los recibieron del Ministerio del Interior de España. Es decir, que querían, o al menos no hicieron nada por evitar que esto terminara de la manera que terminó, con una vuelta ciclista que no llegó al final de varias etapas, con los ganadores subidos a cajones de hielo, porque no tenían otra manera de celebrar lo que había pasado. Y esto a la Unión Ciclista no le gustó nada y es la primera vez que escribió una carta de reacción de tal calibre
que yo creo que está poniendo en duda la participación de España en las organizaciones de la Unión Ciclista Internacional. Y no es la única organización que puede verse afectada, porque como éramos pocos, parió Eurovisión. España, que hace mucho tiempo que no gana Eurovisión, en realidad, desde que es una democracia, no ha vuelto a ganar el primer puesto en Eurovisión, pues ahora está presionando junto a otros países con mucho menor peso dentro de la UER, de la Organización Internacional de Radio y Televisión, para que y no deje participar a Israel, que es otra cosa que es, si habláramos de un país, es anticonstitucional, es decir, está en los estatutos de la UER que los países que forman parte de la asociación tienen la posibilidad de participar. Claro, hubo condenas en el pasado o todavía vigentes contra países como Rusia por la invasión a Ucrania. Pero si la gente recuerda, esta guerra del 7 de octubre no empezó por una invasión de Israel, sino que es la continuación de la respuesta a Israel a un intento de genocidio y a la invasión por un grupo terrorista. Y si bien en todas las carreras estas y en todos los eventos deportivos lo que la gente saca como bandera para protestar es la bandera de la autoridad palestina, esa de los cuatro colores, negro, blanco, rojo, verde, no es esa la bandera que ondea en la franja de Gaza, no es esa la bandera de Hamas. Israel no tiene una guerra contra Palestina, Israel tiene una guerra contra Hamas y también la yihad islámica, grupos terroristas que están sometiendo a la población de la Franja de Gaza y que acribillaron a la gente de la autoridad palestina en el 2005. Así que esto es un despropósito y es la mayor ola de antisemitismo que ha sufrido España últimamente, porque no es una cuestión que nazca de forma natural, porque está propiciada, apoyada y recontra apoyada, es decir, en las declaraciones cuando se habla el gobierno sobre lo que está pasando, lo niegan y dicen que al contrario, que ellos están respondiendo a la libertad de expresión del pueblo español contra lo que definen como un genocidio, que es algo que, aunque ahora lo utilicen todos los días, casi todos los medios, no está respaldado por ningún derecho internacional. El derecho internacional define genocidio de una manera que no se ajusta a lo que Israel está realizando. Entre otras cosas, aunque sea una de las muchas, Israel no está atacando a los palestinos en Cisjordania. Entonces, ¿cómo se come eso? Solamente ataca a los gazatíes, entonces no estamos hablando, y ni siquiera es un ataque a los gazatíes, estamos hablando a los gazatíes que militan y que combaten con armas disfrazados de civiles desde la Franja de Gaza bajo las consignas de Hamas y la yihad islámica, que en sus leyes básicas constitutivas declaran que lo que quieren es que Israel deje de existir. No quieren un Estado palestino al lado de Israel, quieren un solo Estado islámico en todo el territorio de lo que fue antiguamente una parte de una provincia del Imperio Otomano, que nunca fue independiente y que recibió el nombre de Palestina por parte de los romanos hace 2000 años, haciendo referencias a algo que había sucedido en la historia del sitio justamente 1000 años antes que los romanos, que eran las invasiones de los pueblos del Mediterráneo, que en hebreo fueron llamados los invasores, los pueblos invasores. De ahí viene la palabra Palestina y de ahí también viene el absurdo de que en árabe no se pueda pronunciar la palabra Palestina porque no existe el fonema P. Entonces, ellos ni siquiera están hablando de Palestina, hablan de Filistín. Entonces, es todo un despropósito, un atropello a la verdad, a la historia, a la decencia.
Y ahora te devuelvo un poco el micrófono en estos últimos minutos. No, o sea, lo has comentado, lo has dicho muy bien. Todo lo que está pasando en Israel influye en el mundo y también influye en España. España que lidera realmente la, la, la campaña de odio a Israel. Es el país ah, más feroz. Y, Sí, y- y mira que era difícil quitarle el título a Irlanda. sí, efectivamente, pero ya yo creo que el presidente o el primer ministro de Irlanda tiene menos esqueletos en el armario que el propio Pedro Sánchez, y esto explica lo que está sucediendo. No, para apuntar simplemente a lo que decía sobre la vuelta, otra prueba de que todo ha sido manipulado por el gobierno de Sánchez y sus socios. Es que, mira, hubo una vuelta a Cataluña, la vuelta a Cataluña hace unos meses, creo que fue en marzo, y no hubo ningún problema a pesar de la participación del equipo israelí, Israel Prime Tech. O sea, no hubo ninguna llamada ni del gobierno catalán ni del gobierno español para boicotear este equipo de ciclista que además tiene a pocos corredores israelíes, son todos internacionales. Sí, recibe fondos de un israelí o un grupo de israelíes, como de hecho el Atlético de Madrid. Bueno, creo que 40% del capital está en manos de un empresario israelí. O sea que todo es pura hipocresía. Sabemos muy bien lo que está pasando en España. Incluso el primer ministro Netanyahu dijo abiertamente que España tenía problemas de corrupción, de escándalos internos y que intentaban taparlos con el botón fácil que está apretando, que es el botón de Palestina. Un gobierno que está tensando los extremos, incluso el bueno de Pachi López, que es el portavoz del grupo de los socialistas en el Parlamento español, dijo que ya veremos si España participará en el Mundial del año que viene. Si Israel se clasifica, que entre nosotros va a ser muy difícil, incluso con un Mundial de 48 equipos. Israel está en el grupo de Italia y Noruega y está en el lugar tercero, justo delante de Moldavia, que tampoco es para tirar Claro. cohetes. Pero Pero bueno, es que dicen, no, no quiere ser gafe y decir que boicotea, que si está Israel no va a ir, porque si Israel finalmente se clasifica, pues van a tener un problema, ¿no? Pero si espera un poquito, igual el deporte hace lo suyo y no tiene que salirse del mundial, pero que eso es tan absurdo y tan... mira, Israel es una piñata. Desde hace muchos meses lo estoy viendo aquí en España, para España y otros países, por supuesto. Israel es la piñata fácil, le das y algo caerá para beneficio de tu propio país, de tu propio gobierno. Y desgraciadamente es una moneda de cambio fácil para gobiernos débiles. Es una realidad, es una sociedad, son sociedades, las europeas en constante crisis, con problemas de gobernanza, con coaliciones que apenas se mantienen. Es una realidad. Israel sirve para... O sea, fíjate que, ¿cómo podemos imaginar en el 2025 que haya crisis incluso dentro de los países europeos por la cuestión del conflicto, del que nadie sabe, nadie sabe absolutamente nada, no tienen las cifras, no saben nada, sí lo saben los que están los ministerios de defensa, que tienen el presupuesto de defensa, ellos saben muy bien lo que está en juego, pero los que están alrededor, lo que tienen que mantener una coalición que no tiene ninguna, ningún pegamento, hablando, por ejemplo, de la coalición de España, entre Junts, entre Bildu, entre el Partido Socialista, o sea, no tiene explicación. Entonces, estamos viendo que el tema de Israel, el tema de la guerra en Gaza, puede causar o puede crear gobiernos o destruir gobiernos en Europa. Y esto es increíble cuando lo ves desde aquí. Es como, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Israel con los países europeos que tienen sus miserias, pero las tapan con lo que está pasando en Israel sin saber lo que pasa? Absolutamente nada.
Y volviendo a lo que te estaba diciendo al principio, aquí se habla más con Siria, porque es muy importante para Israel, que con España, porque realmente España, ¿qué cuenta para Israel? España necesita más a Israel que Israel a España. Pues muchas gracias, Pascal, por habernos atendido. Estamos ya muy cerca, no solamente del Shabbat, sino del Año Nuevo Judío. Es un momento especial para todos los judíos, no solamente a nivel religioso, es un parón obligado que de alguna manera determina un momento de reflexión y ver qué es lo que está pasando y tener un poquito de visión y perspectiva. Así que esperemos que la próxima vez que hablemos, ya seguramente en el 5786, casi se me escapa, tengamos una visión más clara. No creo que tengamos que se haya resuelto todos los problemas del mundo, pero bueno, a ver si por lo menos tenemos más claro qué es lo que podemos hacer para que este mundo no sea tan malo en esta circunstancia. Hasta la próxima y Shana Tova. Sana toda.